la siembra, la incubación, en cada caso, así como la interpretación de los resultados y el fundamento bioquímico de cada uno de ellos. Vamos a comenzar entonces con el medio mío, el primero de estos 5. El nombre es el acrónimo de motilidad indol-ornitina, que son las 3 informaciones bioquímicas que vamos a estar, bioquímicas o fisiológicas que vamos a estar tratando de obtener al sembrar en este medio el microorganismo. El microorganismo se va a sembrar por punción. Este es un medio semisólido. Los medios semisólidos los vamos a sembrar por una punción central con la aguja y posteriormente incubamos una noche y al día siguiente procedemos a hacer la lectura. Las condiciones de incubación son las tradicionales, presencia de aire y 35-37 grados de temperatura. Veamos entonces cómo queda la lectura de cada uno de estos 3 criterios. Lo primero aquí a describir es la naturaleza del medio. Este es un medio que además de ser semisólido, tiene una base nutricional diversa con un alto contenido de aminoácido ornitina. Es por mucho el elemento nutricional que más abunda en este medio. El indicador de pH es el púrpura de bromocresol. Va a tener un color púrpura a pH neutro, que es como se prepara el medio, y ese mismo color púrpura lo mantiene en pHs alcalinos. Cuando el medio se acidifica, entonces el color cambia a amarillo. Entonces veamos cómo se detecta la motilidad. Bueno, simplemente la motilidad la vamos a detectar viendo la turbidez en el medio como consecuencia del crecimiento microbiano. Si el tubo se ve totalmente turbio, entonces decimos que el microorganismo es móvil, que fue capaz de desplazarse, salir de esa estría donde lo pusimos y agarrar en todas las direcciones. Entonces, si desde un extremo hasta el otro el medio dentro del tubo se ve muy turbio, decimos que es motilidad positiva. Si solamente vemos esa turbidez justo en la estría central donde hicimos la siembra, mientras que la periferia del medio cerca al tubo está más clara, no hay turbidez, entonces es negativo a la motilidad, prueba negativa a motilidad. Y evidentemente la ausencia de turbidez en los extremos es un indicativo de que el microorganismo no pudo salir de la estría donde lo sembramos porque no se mueve. La segunda interpretación es la del indol. Bueno, en este caso que vamos a tener un compuesto que es el indol, que se obtiene de la degradación de aminoácidos aromáticos como es el triptofano, que también están contenidos en las pectonas que posee el medio. Si el microorganismo es capaz de producir indol al degradar triptofano, entonces este compuesto se va a acumular en el medio. Pero este no es un compuesto que suba ni baja el pH, de manera que el indicador de pH que tiene el medio no nos permitirá detectar el indol. Para detectarlo tenemos que añadir un reactivo. Ese reactivo puede ser el reactivo de Ehrlich o el reactivo de Kovacs para indol, que es distinto al Kovacs para oxidasa. Entonces añadimos esto a cualquiera de estos 2 reactivos y unas gotas, 3 o 4 gotas, y luego que lo añadimos debemos tomar el tubo en nuestras manos y comenzar a frotarlo. Comenzar a frotar el tubo en una dirección y otra entre las palmas de nuestras manos para facilitar la penetración de reactivos dentro del medio. Luego, en cuestiones de pocos segundos, 5, 7, máximo 10, debemos ver un anillo de color rosado intenso, fucsia, como se muestra en el primer tubo que está en la parte inferior, superior de la izquierda, ¿no? Ahí vemos ese anillo rosado intenso. Eso es indol positivo. Y lo que está sucediendo ahí es la formación de ese compuesto cromóforo al interactuar el indol con el reactivo de Ehrlich. Si no tiene el microorganismo la capacidad de producir indol, es decir, es indol negativo, no va a formarse ese anillo rojo. Lo único que veremos es una pequeña capa amarilla clara, que es el color que tiene el reactivo de Ehrlich o de Kovacs, pero no el anillo rosado. En ese caso, si no vemos ese anillo en la interfase, decimos que es indol negativo. Si vemos el anillo rosado, indol positivo. La tercera de las lecturas que podemos hacer en este medio es la presencia de la enzima ornitina descarboxilasa.
Bueno, disculpen la redacción de pico y de fondo, ¿no? Es superficie y fondo. Si el microorganismo tiene la enzima ornitina descarboxilasa, va a ser capaz de producir aminas. Queda claro que si tú tienes un aminoácido y lo descarboxilas, lo que vas a producir son aminas orgánicas. Y esas aminas, al disociarse, generan amonio y eso sube el pH. El medio se va a hacer alcalino. Como vimos hace un rato, como les comenté hace un rato, el indicador de pH de este medio tiene el mismo color en pH neutro que en pH alcalino. De forma que cuando el microorganismo tiene ornitina descarboxilasa, nosotros vamos a ver la turbidez, señal de que el microorganismo está creciendo, pero el medio va a permanecer totalmente púrpura, totalmente violeta, cuando la ornitina descarboxilasa está presente. Entonces ese sería el criterio de positividad, que tanto la superficie como el fondo del tubo el medio quede de color púrpura, de color violeta. ¿Qué va a pasar cuando el microorganismo no tiene la ornitina descarboxilasa? En ese caso, a lo que más, no lo único, pero a lo que más se va a poder dedicar es a obtener energía fermentando la glucosa que tiene el medio, que está por supuesto en mucha menor cantidad que la ornitina, pero existe la glucosa. Cuando el microorganismo fermente la glucosa, se van a producir ácidos, inicialmente en el fondo, porque la glucosa la fermentación es un proceso anaerobio, y esos ácidos harán que el fondo del medio se torne amarillo, porque los ácidos de la fermentación bajarán el pH y el indicador pasará de púrpura a amarillo. De manera que la prueba será negativo para la ornitina descarboxilasa si el fondo se ve amarillo. Aun cuando la superficie siga siendo violeta, si el fondo se hace amarillo, decimos que es ornitina descarboxilasa negativo. Si tú dejas esos unas horas más de lo necesario, puede ser que no solo sea el fondo el que se ponga amarillo, sino el medio completo se ponga amarillo, porque la cantidad de ácidos que se van a producir en el fondo comenzarán a ser suficientes como para difundir hacia la parte de arriba y neutralizar las pocas aminas que se puedan estar produciendo de la degradación de las pectonas, que son un componente minoritario. Y en ese sentido el medio se podrá poner totalmente amarillo. Ahora, eso no quiere decir que el microorganismo que tenga la ornitina descarboxilasa no va a poder fermentar la glucosa. Claro que lo podrá hacer, solo que la cantidad de aminas que se va a producir por la descarboxilación de la ornitina van a neutralizar a todos los ácidos que se produzcan de la fermentación de la glucosa y quedarán aminas en exceso para mantener el pH alcalino. Entonces, esas dos son las interpretaciones. Resumo: si el medio queda totalmente púrpura, es ornitina descarboxilasa positivo, tiene la enzima, y si el medio se hace amarillo en el fondo o se hace totalmente amarillo, es ornitina descarboxilasa negativo. Un último detalle ya para dejar este medio atrás. La última de las pruebas que debes hacer es la prueba del indol. Tú vas a ver la movilidad, que de preferencia debes ubicar el tubo a trasluz, a la luz solar o entre tus ojos y una lámpara de luz intensa para que puedas observar bien la turbidez. Luego vas a leer la ornitina descarboxilasa y lo último que vas a hacer es añadir el reactivo de Ehrlich para hacer el indol. Porque como es un medio semisólido, cuando tú lo empieces a frotar, el medio se va a romper y ya no podrás saber exactamente dónde estaba la turbidez, ni siquiera muchas veces si había turbidez, porque el medio se va a romper completamente. Por eso en este medio la última prueba que vas a leer es la prueba del indol. ¿Hasta aquí alguna pregunta para pasar al siguiente medio? Bueno, pasemos entonces al LIA. Vamos a tener aquí un medio que se llama así, lisina hierro agar, el acrónimo por sus abreviaturas en inglés. Y es un medio sólido en plano inclinado, como pueden ver en el tubo. Es un medio sólido en plano inclinado diferencial. Generalmente lo sembramos por punción y estrías. Vamos a tratar de que el microorganismo quede en condiciones anaerobias en el fondo y en condiciones aerobias en el pico o la cuña superior. También van a ser 3 informaciones las que nos va a ofrecer este medio. Una vez que siembras el microorganismo por punción y estrías, vas a incubarlo una noche a 36 grados en presencia de aire y vas a proceder a hacer la lectura al día siguiente. Este es un medio que, además de ser sólido en plano inclinado,
tiene el mismo indicador de pH que vimos en el LIA, el púrpura de bromocresol, así que los cambios ya van a ser exactamente los mismos. La principal razón por la cual siempre se siembra en este medio es por detectar la lisina descarboxilasa. El medio tiene muchísima lisina, tiene algo de pectonas, tiene un poquito de glucosa y por supuesto tiene suficientes minerales y agua para permitir el crecimiento de las bacterias. Si el microorganismo posee la enzima lisina descarboxilasa, evidentemente producirá aminas al degradar este aminoácido. Y esas aminas van a subir el pH. De manera que el medio totalmente va a quedar igual a como lo recibiste, violeta. Vean que en estos medios, LIA y MIO, el criterio de positividad a las descarboxilasas es que el medio quede con el mismo color que tú lo tenías, que no haya cambio de color. Pero debes asegurarte que el microorganismo esté formando colonias, que haya crecido, ¿no? Porque si no lo sembraste, el medio evidentemente también se va a quedar igual. Entonces, si hay crecimiento, pero aún así el medio sigue siendo violeta en el pico y en el fondo, decimos que es lisina descarboxilasa positiva. Tiene la enzima el germen. Pero si el pico queda violeta, pero el fondo se hace amarillo, decimos que es lisina descarboxilasa negativa. Y la razón de que se ponga amarillo es la misma que en el otro. Va a fermentar el poco de glucosa que hay y eso producirá ácidos que bajen el pH. Si lo dejas mucho tiempo, el medio entero se puede hacer amarillo, pero basta con que esté un poquito amarillo en el fondo para decir que es negativo a la lisina descarboxilasa. La segunda información que nos ofrece este medio es la producción de sulfuro de hidrógeno. Este es un gas que algunas bacterias producen al degradar aminoácidos que tienen grupos tiólicos, como es el caso de la cisteína, que está presente en las pectonas que posee el medio. Si el microorganismo produce sulfuro de hidrógeno, este gas va a reaccionar con las sales de hierro que presenta el medio y producirá unos pigmentos de color negro. A veces son poquitos, pero a veces son tantos que llenan el medio completo y lo ves totalmente negro. Si hay manchas negras en alguna parte, decimos que es sulfuro de hidrógeno positivo. Y si no hay manchas negras, no importa el color que tenga el medio, decimos que es sulfuro de hidrógeno negativo. Esa es una interpretación muy simple, no hay mayor complicación. Y la tercera y última información que nos ofrece el medio LIA es la presencia de la enzima lisina desaminasa. En el caso de la desaminación de la lisina, pues al utilizar esta vía de degradación del aminoácido, lo que se van a producir son ácidos orgánicos. Y esos ácidos orgánicos evidentemente van a bajar el pH. Solo que en presencia de oxígeno, es decir, en el pico que está en aerobiosis, esos ácidos se combinan con el oxígeno y con las sales de hierro para producir unos pigmentos de color rojo, pardo rojizo. Y ese sería el criterio de positividad a la lisina desaminasa. Un pico pardo rojizo, evidentemente el fondo se va a ver amarillo, porque son ácidos de fermentar la glucosa y ácidos de desaminar la lisina. Entonces el cuadro sería así: prueba positiva, pico pardo rojizo, fondo amarillo. Lisina desaminasa negativa, cualquier combinación de colores que no sea esa, donde no esté el pico rojo formado. Y evidentemente la naturaleza fue sabia y a ninguna enterobacteria le dio la posibilidad de que haga los dos procesos a la vez. Quien descarboxila la lisina es negativo a la desaminasa. Y quien tiene la desaminasa no tiene la descarboxilasa. Entonces, desde el momento en que tú dices que un microorganismo es lisina desaminasa positivo, de manera implícita estás diciendo también que es negativo a la descarboxilasa. Y si es positivo a la descarboxilasa, será negativo a la desaminasa. Ahí en la tabla se le muestra algunos patrones de algunas de estas enterobacterias en el medio LIA, los colores que pueden tomar cada una de ellas. Bueno, ¿dudas con el LIA? ¿Preguntas? Bueno, pasemos con el tercero. Triple hierro azúcar, TSI. Es un medio también sólido en plano inclinado. Es un medio que tiene, como bien dice su nombre, 3 azúcares en su composición, que son la lactosa, la sacarosa y la glucosa.
Adicional a eso también tiene pectonas, tiene un indicador de pH, que en este caso es el rojo fenol. El rojo fenol es rojo en pH neutro, rojo en pH alcalino y amarillo en pH ácido. El microorganismo se va a sembrar igual que en el día por punción y estrías y se va a incubar una noche igualmente. Y al día siguiente pues vamos a ver las distintas lecturas. En este caso el medio nos permite obtener distintas informaciones sobre la capacidad del germen para fermentar esos azúcares y adicionalmente saber si el microorganismo produce gas de la fermentación de esos azúcares o produce sulfuro de hidrógeno al degradar las pectonas. Veamos los posibles resultados. Siembras y al día siguiente ves el microorganismo crecer, formando colonias, pero el medio queda totalmente rojo, tal y como tú lo encontraste. Si todo el medio quedó rojo, es señal de que ahí no se produjeron ácidos que bajaran el pH. Por tanto, podemos decir que el microorganismo es un no fermentador de estos azúcares. Generalmente eso sucede con los aerobios estrictos, como pseudomonas, alcalígenes. Las enterobacterias no. Las enterobacterias normalmente como mínimo fermentan la glucosa. Entonces estos Kliger rojos o T6 rojos suelen ser gérmenes aerobios que no tienen la capacidad de fermentar. Esa sería la lectura. Negativo a la fermentación de azúcares, a la fermentación de lactosa, sacarosa y glucosa. Segunda variante, ¿no? de posibilidad. El pico queda rojo, pero el fondo se hace amarillo. El pico estará rojo y el fondo se hará amarillo. Bueno, para poder interpretar este resultado, les tengo que dar dos informaciones. Una que probablemente ya conozcan de química y otra que no conocen, que tiene que ver con la composición del medio. La que deben conocer es que la glucosa es un monosacárido que forma parte tanto de la lactosa como de la sacarosa. Ella va a formar parte de la estructura. Es uno de los dos monosacáridos que constituyen la lactosa y uno de los dos monosacáridos que constituye la sacarosa. De manera que un microorganismo que degrade lactosa también va a degradar la glucosa. Y un microorganismo que degrade la sacarosa también va a degradar la glucosa, porque la glucosa forma parte de ellos. Si vas al Oxxo y te comes un vikingo, evidentemente a ti te gusta la salchicha, porque la salchicha forma parte del vikingo. Ahora, al revés no funciona. No funciona de manera contraria. Es decir, puedes degradar la glucosa, pero no la lactosa, porque ahí hay un enlace en el disacárido que hay que romper. Y si no tienes la enzima que lo rompa, entonces definitivamente no podrás degradar la lactosa. Haciendo la analogía, sí te puede gustar la salchicha, pero no el vikingo, porque tal vez no te guste, la mostaza, vamos a suponer. Entonces, por ahí va el asunto. Un microorganismo que degrade lactosa, que fermente lactosa, también va a fermentar la glucosa, y lo mismo podemos decir de la sacarosa. Eso es lo que debían saber. Lo que no conocen es la cantidad relativa que hay de cada uno de esos azúcares en el medio T6, y es lo que yo les voy a dar para que puedan entender lo que está pasando aquí. La glucosa va a ser un carbohidrato minoritario. Solo representa el 1% del peso de ese medio, 1% de glucosa. La lactosa y la sacarosa son carbohidratos mayoritarios. Cada uno de ellos representa un 10% del peso del medio, 10% de lactosa y 10% de sacarosa. De manera que el medio tiene un 21% de azúcares. Nunca lo he mordido, pero debe saber bastante dulce. Entonces, ya partiendo de esas dos cuestiones, la química y la física, vamos a entender cómo podemos interpretar este cuadro de pico rojo y fondo amarillo. Si el fondo está amarillo, pero el pico está rojo, tenemos que interpretar lo siguiente. Se están produciendo ácidos. Se están produciendo ácidos porque el indicador de pH cambió a amarillo en el fondo. Pero los ácidos que se están produciendo no son demasiados como para cambiar el pH en la superficie, en el pico. De manera que se están produciendo muy pocos ácidos. Eso evidentemente nos lleva a la conclusión. Este microorganismo lo único que fermenta es la glucosa. ¿Y por qué solo la glucosa? Porque si fermentara uno de los mayoritarios, la cantidad de ácidos sería tan grande
que el medio entero sería amarillo. Entonces, cada vez que vemos el pico rojo y el fondo amarillo, podemos decir que el microorganismo fermenta la glucosa, pero no la lactosa ni la sacarosa. Esos dos permanecen sin ser fermentados. Y esto nos lleva al tercer cuadro también, que puede presentarse, el medio totalmente amarillo. Si el medio está totalmente amarillo, eso nos dice a nosotros que la cantidad de ácido que se está produciendo es tan elevada que aunque la fermentación es un proceso anaerobio y por tanto los ácidos se producen en el fondo del tubo, la cantidad de ácidos que se produce es tan grande que puede ser exportado, difundido hacia la superficie y lograr cambiar el pH allí en un ambiente donde la bacteria va a estar generando una respiración aerobia, produciendo aminas de la degradación de las pectonas. Pero como son tantos los ácidos, neutralizan esas aminas de las pectonas y hacen que el medio se haga amarillo, en todo. No solo en el fondo donde se produce, sino en todo el tubo. Evidentemente, para que se esté produciendo esa tan elevada cantidad de ácidos, el microorganismo debe ser capaz de estar fermentando al menos uno de los dos mayoritarios, porque la glucosa sola por sí no alcanza para tanto. Ahora, además de estar fermentando uno de los dos mayoritarios, por default sabemos que está fermentando la glucosa, ¿no? Porque si te comes el vikingo, te gusta la salchicha. Forma parte de la glucosa de cualquiera de esos dos mayoritarios. Entonces la lectura y la interpretación la tenemos que hacer así. Si el pico es amarillo y el fondo es amarillo, es decir, ácido por todas partes, glucosa positiva, glucosa fermentada, lactosa y o sacarosa fermentada. Y o, es decir, puede ser la lactosa, puede ser la sacarosa, o incluso pueden llegar a ser ambos. El medio no tiene forma de discernir si el microorganismo fermenta la lactosa o la sacarosa o los está fermentando a los dos. Solo te puede decir que al menos uno de los dos está fermentando. Por eso la lectura debe ser así, y o. Si tú quieres saber con precisión si es la lactosa o es la sacarosa, pues para eso hay un medio que se llama Kliger, donde solo hay lactosa y glucosa, y ya si se te pone amarillo sabrás que fue la lactosa, y si no se te pone amarillo en el pico, pues sabrás entonces que es la sacarosa. Esa es entonces la otra lectura, y eso es en cuanto a la fermentación de azúcares. La otra información es la producción de gases. Varios de estos microorganismos tienen la capacidad de producir gases diversos, ¿no? Dióxido de carbono, metano, propano, a partir de la degradación por fermentación de los azúcares. Y esos gases se van acumulando dentro del agar y llegan a formar burbujas, llegan a formar roturas del medio, como se aprecia bien en el tubo 2, y a veces se van acumulando en el fondo y hacen un desplazamiento del agar hacia la superficie del tubo. Queda una cámara de gas en el fondo. En cualquiera de esos casos, formación de burbujas, fragmentación o desplazamiento del agar, decimos que es gas positivo. Si el medio se mantiene íntegro, como podemos ver en todos los demás tubos, excepto el 2, entonces decimos que es gas negativo, no productor de gas a partir de la fermentación. La última interpretación es la del sulfuro de hidrógeno. Pues es el mismo principio que en el día, ¿no? Degradas aminoácidos que tienen grupos tiólicos presentes en la pectona, se produce sulfuro de hidrógeno, este reacciona con sales de hierro y se producen esos pigmentos negros. Cualquier pigmento negro, cualquier manchita negra, sulfuro de hidrógeno positivo; ausencia de pigmentos negros, sulfuro de hidrógeno negativo. Es importante señalar aquí que aunque es el mismo principio, puede ser que en 18 horas el día te dé positivo al sulfuro y el TCI no. Y no es que uno de los dos haya fallado, simplemente es que la concentración de las pectonas no es la misma, ni la forma en que tú sembraste el microorganismo es exactamente la misma, de manera que en un medio puede aparecer antes que en el otro. Pero basta con que uno de los dos, el DI o el TCI, te dé esas manchas negras para que tú puedas decir con seguridad que el microorganismo es productor de sulfuro de hidrógeno. ¿Dudas con este? Vamos con el siguiente. El medio citrato es un medio sólido en plano inclinado. Tiene algunas cuestiones diferentes.
Aquí, por ejemplo, estamos hablando de un proceso. La degradación del citrato es un proceso aerobio. Esto tiene lugar en el ciclo de Krebs. El citrato es básicamente el anión del ácido cítrico, y ya vieron ustedes en bioquímica que este es uno de los elementos que se metaboliza en el ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs es un proceso aerobio, de manera que este plano inclinado, si tú lo siembras por punción y estrías, está bien, te va a dar. Pero siendo francos, la punción no va a aportar nada, porque es un proceso totalmente aerobio y por tanto va a tener lugar en el plano inclinado. De manera que lo ideal sería que lo siembres solamente por estrías simples en el plano inclinado. Pero insisto, si para no perder la costumbre quieres hacer punción y estrías, te va a dar igual el mismo resultado. Entonces, en este medio, el citrato es la única fuente de carbono, la única. Y las sales de amonio son las únicas fuentes de nitrógeno. En todos los demás medios que vimos, el microorganismo siempre tenía opción. Si no degrado el aminoácido, pues ahí me ponen glucosa. Si no degrado la glucosa, pues tengo lactosa. Si no, tengo pectonas. Entonces tenía varias opciones para moverse. Aquí no. Solamente hay una fuente de carbono. Y como se dice en México, ¿no? O lo degradas o lo degradas. Microorganismo que no degrada el citrato en este medio ni siquiera va a poder crecer, porque no tiene de dónde sacar la energía. Entonces, esas son las cuestiones químicas, digamos, de este medio. La otra tiene que ver con el indicador de pH, es el azul de bromotimol, que como pueden ver es un indicador de pH mucho más versátil. A pH neutro es verde, ese es el color del medio preparado. A pH alcalino se hace un azul intenso y en pH ácido se vuelve amarillo. Ese color amarillo no tendríamos razón para verlo aquí, salvo que el medio se deshidratara, que eso también eventualmente puede ocurrir en la punta de la garra. Entonces tú vas a sembrar el microorganismo, insisto, por estrías simples, pero si lo quieres hacer por punción de estrías no hay problema. Incubas 24 o 18 horas y haces la lectura. ¿Y qué va a pasar? En realidad la degradación del citrato tiene que ver con el ciclo de Krebs, pero nosotros no vamos a estar evaluando aquí si el microorganismo tiene la capacidad de hacer el ciclo de Krebs o no. Por lo general, pues todas las enterobacterias tienen esa capacidad. Aquí el problema está en que el citrato en este caso no surge de la degradación de un azúcar mayor, como puede ser la glucosa. De manera que el anión aparece en el citoplasma y pasa a la mitocondria sin mayor problema. No. En este caso el anión está fuera, el ácido cítrico está fuera. Y es un compuesto que no atraviesa la membrana así porque sí. Se necesita una enzima transportadora, una citrato permeasa. Microorganismo que tenga la citrato permeasa podrá entrar a este compuesto y degradarlo por el ciclo de Krebs. Si no tiene la enzima, podrá tener el ciclo de Krebs, pero no va a poder metabolizarlo. En eso radica esta situación. Entonces, si el microorganismo tiene la citrato permeasa, va a degradar el citrato por el ciclo de Krebs y al final, ¿qué va a quedar? Pues van a quedar NADH2, FATH2, que se van a la cadena de transporte de electrones, y te va a quedar dióxido de carbono. Pero deben de tener en cuenta que el dióxido de carbono es un gas y la reacción tiene lugar en el plano inclinado, por tanto se va a ir. Ese dióxido de carbono prácticamente todo se va a ir al aire, no va a reaccionar entonces con los componentes del medio, no va a bajar el pH, muy poquito quedará ahí, de manera que la degradación aerobia del citrato no modifica el pH. Y si no modifica el pH, ¿cuál es la función del indicador del pH entonces? Evidentemente, pues para eso están las sales de amonio. Si el microorganismo degrada el citrato como fuente de carbono y de energía, para multiplicarse necesitará una fuente de nitrógeno también. Y esa fuente de nitrógeno se las otorgan las sales de amonio, que están en ese medio. Cuando utilice las sales de amonio, entonces va a generar amoníaco, y ese amoníaco es el que entonces sí va a subir el pH y hará que el medio se torne azul. Inicialmente el color azul va a empezar por arriba, que es donde está teniendo lugar esta reacción, y luego con el paso de las horas el color azul irá bajando hasta que pueda llegar al medio a ser totalmente azul. Es importante señalar aquí que puede darse el caso que a las 18 horas tú saques el medio esté verde y haya microorganismos creciendo sobre el plano inclinado. Si hay microorganismos creciendo y el medio está verde, ¿cómo ustedes reportarían la prueba? Sería citrato positivo
Es decir, tiene la capacidad de degradar el citrato, o sería citrato negativo. ¿Qué me dicen? ¿Citrato positivo? Totalmente de acuerdo. Va a ser citrato positivo porque si no fuera citrato positivo, ni siquiera iba a crecer, moriría de inmediato, porque no hay otra fuente de carbono. Entonces, ¿qué debes hacer con ese tubo verde donde hay colonias creciendo? Pues darle un tiempito, ¿no? Darle un tiempito, unas horas más, y poco a poco él comenzará a ponerse azul, porque definitivamente la capacidad la tiene. De no tenerla, no crecería ni formaría colonias. Y bueno, por último tenemos a la urea, medio urea, que bueno, se puede presentar lo mismo en forma líquida, caldurea, que en forma de sólido en plano inclinado, agar urea de Christensen. En el laboratorio utilizamos más el agar en plano inclinado. En ese caso se siembra por punción y estrías. Ahí se les muestra el color del medio sin inocular, es un color trigo. Y bueno, pues lo dejamos incubando toda una noche. El medio tiene un alto contenido de urea, sin dudas es el compuesto principal. Además de urea tiene también evidentemente sales y también tiene un poco de glucosa. Los microorganismos que tienen ureasa y tienen la capacidad de metabolizar la urea, entonces van a producir amoníaco. El amoníaco subirá el pH y el medio se pondrá de un color fucsia, un color rosado muy intenso como se muestra en la imagen superior. Así debe quedar un ureasa positivo. Si el microorganismo no tiene la ureasa, se va a dedicar a crecer viviendo del poco de pectonas que haya y sobre todo de fermentar la glucosa. Y entonces el medio se tornará amarillo por la producción de esos ácidos que tiene, que genera la fermentación de la glucosa. Esos serían los criterios, ¿no? Es importante señalar aquí que en el caso de las enterobacterias hay especies que tienen una ureasa muy potente y son capaces de cambiarte el color incluso antes de formar colonias. Es el caso de especies de Proteus, que tienen una capacidad de desdoblar la urea muy alta y en apenas 5 o 6 horas te pueden poner el medio rosado. Aún antes de que tú veas las colonias, ya tendrán el medio fucsia, rosado intenso. Ese es un factor de virulencia muy importante en las especies de Proteus, por eso van tan ligadas a las litiasis, a la formación de esos cálculos, porque esas sales de amonio reaccionan con los fosfatos y son los que producen esas piedrecitas, ¿no? Entonces normalmente se hace una lectura a las 6 horas para descartar Proteus y la otra hasta las 24 o incluso hasta las 48 horas, porque algunos tienen una ureasa débil y necesitan 48 horas de incubación para poner el medio con ese color. Es el caso de algunas especies de Citrobacter, Klebsiella, que son las otras enterobacterias que con frecuencia son positivas a la ureasa. Y bueno, pues esos son los 5 medios que normalmente sembramos e interpretamos en esta práctica. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces les voy a comentar un poquito de estas tablas, ¿no? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es la identificación de una especie bacteriana. Bajo ningún concepto se puede hacer de manera exhaustiva y precisa solamente con pruebas bioquímicas y mucho menos con 5 como hemos visto hasta aquí. Pero sí te puede dar un diagnóstico presuntivo que luego tú deberás corroborar con pruebas moleculares o pruebas serológicas. Eso es lo primero que debo aclarar. Entonces esto que ven aquí es, digamos, un esquema, una estrategia simple para hacer ese diagnóstico presuntivo de enterobacterias y especies relacionadas, que pueden crecer, por ejemplo, en coprocultivos, en urocultivos, lesiones purulentas de piel, porque las enterobacterias generalmente son la mayoría patógenos oportunistas del ser humano. Y entonces, utilizando estas 5 pruebas que vimos, bueno, aquí creo que ponen algunas más, como el malonato, la fenilalanina, que también las pueden utilizar, te da un patrón para poder más o menos distinguir a qué especie o especies puede tratarse ese aislamiento que tú tienes y que quieres identificar. Entonces vamos a describir a grandes rasgos cómo se hace la lectura en este caso.
Como pueden ver, lo primero, según este esquema que debemos leer, es el día. El día puede dar varios cuadros. Si tú ves un día que tiene el pico rojo y el fondo amarillo, como es este caso que tenemos en la parte de la izquierda, ¿no? Pico rojo, fondo amarillo. Entonces está claro que eso es un microorganismo que desamina la lisina, ¿no? Y venimos a esta tablita que está aquí, la de la superior de la izquierda. ¿Ok? Hacemos la lectura del TCI, independientemente, pues a lo que me dé, pues ahí me quedo en esta tabla. Es decir, esta tabla es para los que son positivos a la desaminasa. Y ahí en función de lo que me dé el indol, la movilidad, la ornitilina, el citrato, la ureasa, pues ya yo podré discriminar entre Proteus vulgaris, Mirabilis, Morganella morgani, Providencia y Proteus reggeri, que son los que dentro de las enterobacterias tienen esta capacidad de desaminar. Si el LIA me da totalmente púrpura, y es el otro extremo, por ejemplo, entonces puede ser con o sin manchas negras, pero totalmente púrpura, es decir, positivo a la lisina descarboxilasa. Entonces yo voy a leer el TCI. Si el TCI me da rojo arriba y amarillo abajo, es decir, fermentador de glucosa, pero no de lactosa o sacarosa, entonces yo me voy a quedar a hacer la lectura de esta tabla que está en color rosado para distinguir a Edwardsella tardia, Salmonella, E. coli, Enterobacter, etcétera, que son los que tienen más o menos ese patrón. Y ahí entonces busco los valores que me dio el indol, la movilidad, etcétera, y puedo discriminar. Un positivo, una crucecita es de que es positivo a la prueba, un menos es de que es negativo a la prueba, y un más o menos es que lo mismo te puede dar una cosa que la otra, es decir, que hay cepas en esa especie que algunas son positivas y otras que son negativas. Y dicho sea de paso, eso es lo que más ocurre casi siempre. Ahora, si el TCI da totalmente amarillo, es decir, que es un fermentador fuerte, entonces vamos a esta tabla que es de color entre ocre y naranja, donde están los fermentadores fuertes, los llamados coliformes, Klebsiella, Enterobacter, E. coli, y ahí podré discriminar, en función de las otras pruebas, quién es quién. Otra opción es cuando tenemos que el LIA te da totalmente amarillo o te da amarillo con púrpura, es decir, es negativo tanto a la descarboxilasa como a la desaminasa. Entonces hacemos la lectura del TCI y el TCI me puede dar dos opciones. O el TCI en este caso me da rojo y amarillo y voy a la tabla que está a la izquierda inferior, o el TCI me da totalmente amarillo y en ese caso voy a la tabla de la inferior de la derecha. Comencemos con esa combinación, ¿no? Un LIA que nos dice que es negativo a la descarboxilasa y la desaminasa y tiene un TCI que me dice que es positivo a la glucosa pero negativo a lactosa o sacarosa. Y aquí entonces me voy a la tabla violeta y utilizando el resto de las pruebas, sulfuro, indol, motilidad, etcétera, yo discrimino entre Citobacter freundi, Diversus, Enterobacter cloacae, Morganella y Shigella. Y bueno, algo análogo cuando es un fermentador fuerte, pero que es negativo a la lisina descarboxilasa. Me iría a esta tabla púrpura y ahí están el resto de las enterobacterias que pueden presentar este patrón. Básicamente así se haría la interpretación. Todos los laboratorios tienen algo más o menos parecido a esto para facilitar el diagnóstico, pero sí es importante señalar eso. Ese diagnóstico no es definitivo, es un diagnóstico presuntivo, debe ser siempre corroborado por la serología o por pruebas moleculares. Bueno, entonces creo que ya va siendo hora de hacer unas preguntitas de comprobación para terminar esta primera parte. Les vamos a dar, ¿qué será? 3 minutos para que respondan esas preguntas. Bueno, 4 minutos y en 4 minutos regresamos a hacer la revisión. Ejercicios y hacer de paso ya la revisión del examen. Voy a desconectarme para disponer de los otros 50 minutos
y hacer estas dos actividades. Entonces, si gustan, tómense 3 minutos de receso y en 3 minutos ya regresamos para responder esto y pasar a hacer la revisión del examen. Bueno, les voy a ser sinceros. Cuando un microorganismo no degrada la ornitina por vía de la carboxilación, el medio en el fondo se pone amarillo, amarillo, amarillo. De manera que ¿cómo decirle? El hecho de que el medio se haga menos púrpura, no debemos confundirlo con que se haga amarillo. Son dos cosas diferentes. Cuando se pone amarillo, se pone bien amarillo. De manera que a mi juicio ese es un ornitina descarboxilasa positivo. Y en el caso del indol, pues a mí me quedaba la duda, ¿no? Yo lo veo amarillo y sí, hay una pequeña franjita rojo, rosa arriba. Como el tubo está inclinado se ve menos y pudiera ser, ¿no? Ese sí, a veces la cantidad de, ¿cómo decirles? La cantidad de indol que se produce a veces es poca y si tú añades muchos reactivos definitivamente te va a quedar una capita amarilla. Entonces pudiera sí ser, a juzgar por esa pequeña franja rosada, un indol positivo y un ornitina descarboxilasa positivo también. La motilidad definitivamente la tenemos que tener el tubo en un lugar bien iluminado y muchas veces es preciso requerir de un control no inoculado para ver el cambio de turbidez. De manera que ahí en esas condiciones no es posible leer esa prueba. Veamos el TCI. ¿Quién lee el TCI en cuanto a... ahí sí pueden leer todo, ¿no? Los criterios de fermentación, sulfuro y gas. Según yo, es positivo a la fermentación de glucosa, pero de lactosa y sacarosa no. Negativo a la producción de gas y positivo a la producción de sulfuro de hidrógeno. Bueno, aquí pasa lo mismo, ¿no?, que en el anterior. Las manchitas son tan pequeñas que hacen dudar, pero bueno, ahí están. Ahí hay 2 pequeñas manchitas negras. Si tú tienes un medio que te hace dudar en ese sentido, pues déjalo incubando un rato más. Y esas manchas negras deben incrementar en el tamaño, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con lo que señala el muchacho, ¿no? Si esas 2 manchitas que se ven ahí realmente son negras, como todo parece indicar, entonces debe ser un productor de sulfuro de hidrógeno. El medio se ve íntegro, no veo roturas, no veo burbujas, tampoco veo que se haya puesto amarillo arriba, sigue siendo rojo. Señal de que es negativo a gas, es negativo a lactosa y o sacarosa, pero sí es fermentador de la glucosa porque el medio se hizo amarillo en el fondo. Y bueno, veamos ya la lía, el medio lía, cómo queda. ¿Qué lectura hacen de eso? Complicado, ¿verdad? Bueno, definitivamente también la familiaridad con los colores te da a usar mucho el medio. Y mientras más lo uses, pues más rápido podrás distinguir algunas tonalidades que pueden generarte dudas. Lo que sí queda claro, y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, es que el color que está arriba no es el mismo que el que está abajo, ¿no? Se ven 2 colores marcadamente diferentes. Aunque si ser colores tan puros como los que quisiéramos, el de arriba no se ve tan violeta como quisiéramos y el de abajo no se te ve tan amarillo como quisiéramos. Si hay una ligera tonalidad arriba, media púrpura, y abajo evidentemente está amarillo. Un amarillo muy clarito, pero que ya empieza a formarse con más o menos cierta claridad. Entonces, eso sin duda es un negativo a lisina descarboxilasa. No hay manchas negras, por tanto es negativo a sulfuro de hidrógeno. Y evidentemente, pues, si ustedes comparan con el TCI, donde el pico sí está rojo, notarán que el color tampoco es rojo. Es un color que quizá no sea un violeta puro, pero al menos desde este ángulo yo no lo veo tan rojo como debiera ser. Prefiero entonces pensar que es
lisina descarboxilasa negativo y no tanto un desaminasa positivo. Cuando se tienen estos medios, evidentemente en la mano tú puedes girar, buscarle los ángulos, ponerlo a la luz, y eso te puede salir de dudas cuando algunos colores de estos tienden a generar confusión. Pasemos entonces al penúltimo, que creo que ahí sí no habrá dudas, ¿no? ¿Cómo leen la urea? En este caso en cálculo. Positivo a la degradación de urea. Así es, ureasa positivo, positivo a la degradación de urea. Muy bien. Y el último, citrato. Parece negativo, ¿no? Porque no llegó a ser azul, es como verde. Pues sí, yo lo veo totalmente verde. Quizá el ángulo no lo permita ver bien muy arriba, pero se ve verde. Digo que los medios estos están diseñados para que los cambios sean marcados. Cuando los cambios no son marcados, entonces tú los puedes incubar 2 o 3 horas más y deben generar claridad en el cambio. Entonces ahí se ve verde, y si se ve verde es negativo a citrato. Cuando se pone azul, a lo mejor empieza con una pequeña área en el pico, pero ese pequeño azul sí se ve bien azul, es un azul muy intenso. Bueno, este otro pues se lo vamos a dejar de tarea, y pues ahí en la siguiente práctica me lo recuerdan para hacer la revisión. Ustedes ahí tienen la tablita, estos son 5 medios, ahí hay un resultado, y entonces van a identificar qué especie es la que presenta una bioquímica que corresponda a este resultado que se muestra aquí. Bueno, entonces eso sería todo en cuestión de la práctica. Yo voy a proceder a cargar el examen que hicieron ayer para dar retroalimentación. Si hay alguna duda con el examen, pues igual me lo hacen saber. Bueno, ya pueden ver el examen, la primera pregunta. Sí, ya se ve. Bueno, voy entonces a proceder a responder cada una de estas 25 preguntas. En esta pregunta 1 dice: la presencia de una pared con alto contenido de ácidos grasos es la razón por la cual las células no pierden el colorante inicial al realizar la tinción de... bueno, en ese caso sería la tinción de Sim-Nelson, en un alto contenido de estos ácidos micólicos. En la segunda pregunta se señala: una vez observado el microscopio óptico creando una lente ocular de 10 y el objetivo seco de mayor aumento, es decir, el de 40, tendrá una ampliación de 400 por. La 3, en esta tinción se aplica color luego de añadir el colorante inicial. Se aplica, disculpen, añadir calor luego de añadir el colorante inicial, y no se requiere de un proceso de decoloración. Una tinción donde aplicas calor pero no añades un decolorante. Y de esas 4, pues eso lo vimos en la tinción de la cápsula, la tinción de Schiffer-Fuller. En este caso no se requiere decolorar, porque el colorante de contraste, sea cristal violeta, sea azafranina, va a ser un colorante muy fuerte,
mucho más fuerte que el verde malaquita, de manera que la célula va a quedar teñida del color de este último colorante, aun cuando tú no le quites el verde malaquita. Definitivamente la espora, la endospora no, porque ahí ya el colorante no va a poder entrar si no le aplicas calor nuevamente. La respuesta sería tinción de Schiffer-Fulton. En la 4 se señala que en ese tipo de hemólisis ocurre la hemólisis de los eritrocitos con degradación típico de hemólisis beta. En la pregunta 5 podemos diferenciar rápidamente a Staphylococcus de Streptococcus mediante la prueba de, bueno, aquí dan las opciones de edinasa, oxidasa, catalasa y lecitinasa. Evidentemente algunas de estas pruebas sí nos permiten diferenciar a especies de Staphylococcus de Streptococcus, pero no de manera rápida. De manera rápida ahí sería la catalasa, que en cuestión de segundos te permite diferenciar a Staphylococcus, que es catalasa positivo, de Streptococcus, que es catalasa negativo. En la pregunta 6, técnica siembra que se utiliza para aislar un microorganismo de un cultivo puro. Eso lo hemos bastante. Bueno, la sesión y es agotamiento. En la 7, una vez obtenido el frotis, la secuencia de pasos para realizar la tinción de Gram sin considerar los pasos es, bueno, ahí la opción sería añadir el colorante inicial, luego el mordiente, luego el decolorante y finalmente el colorante de contraste, que es la safranina. De manera que la opción correcta es la opción B: colorante inicial, que es cristal violeta, mordiente, que es Lugol, decolorante, alcohol acetona, y finalmente la safranina como colorante de contraste. En la 8, la agrupación bacteriana formada por cadenas de cocos es opción C. Atendiendo a su aplicación, un medio de cultivo que permite distinguir a los microorganismos que entran a la lactosa se clasifica como, bueno, en ese caso sería un medio diferencial. Quienes fermentan la lactosa crecen de una manera y quienes no la fermentan crecen de otra. Forma parte del sistema óptico con endoscopio. Ahí te dan 4 opciones de respuesta. La única parte óptica en la pregunta 11, el instrumento que se debe utilizar cuando se tienen medios de cultivo es, bueno, lo acabamos de ver, es un cultimisol. Vamos a emplear la aguja para hacer la fusión. La 12 señala una especie que posea una pared formada por una bicapa de lípidos. Al someterse a las tinciones de Gram, Nielsen queda teñida estéticamente con los siguientes colorantes. Bueno, esa bicapa de lípidos o membrana externa es clásica de un Gram negativo. El Gram negativo queda teñido de rojo en la tinción de Gram
evidentemente es no ácido alcohol resistente y quedará teñido de azul en la tinción de Sir-Nelson. De manera que la respuesta correcta es rojo y azul. La 13 señala: tiene como función prevenir la pérdida de ácidos luminosos necesarios para iluminar adecuadamente el campo de una muestra al microscopio. Sí, previene la pérdida de ácidos luminosos que van a iluminar el campo donde está la muestra. Y eso es función del condensador. Alguien puede pensar que el aceite de inmersión también previene la pérdida de ácidos luminosos y hasta ahí estaría bien. Pero los ácidos luminosos que está evitando que se pierda el aceite de inmersión no van a volver a iluminar la muestra, ya pasaron por ella. La respuesta en este caso es condensador. En la 14, la caseína, la capacidad para degradar esta proteína se detecta a través de se trabaja en un halo que es reactivo en ningún caso. En la 15, para la realización de la prueba de hidrólisis del almidón en placa se deberá, ahí de las múltiples opciones que dan, la opción correcta sería añadir yodo al medio luego de que lo incubaste una noche. Añadir yodo al medio luego de la incubación del cultivo. Y una vez que lo añadas, entonces podrás proceder a la lectura, que básicamente será encontrar un halo transparente. Entonces la opción es la de añadir yodo al medio luego de la incubación del cultivo. En la 16 se señala: tinción de Gram, el paso de diferenciación es. En todas estas tinciones, Gram y Sir-Nelson, el paso de diferenciación es la decoloración. Hasta la decoloración todo el mundo era igual. Después de la decoloración, unas se destiñen y las otras no. Y por supuesto, la que se destiñe tomará el color del colorante de contraste. Y en el caso de la tinción de Gram, la decoloración se hace con alcohol acetona. Esa sería la respuesta: decoloración con alcohol acetona. En la 17 es un colorante ácido de uso en microbiología. Bueno, de todos el único que es ácido es la nigrosina. Todos los demás son teñir la célula completamente. Y recordamos que la nigrosina la usábamos para teñir el contorno extracelular y no tanto a la célula en la tinción de cápsula. La 18 señala que en la tinción de Sir-Nelson se emplea para el género Mycobacterium. Es el género que va a ser identificado con la tinción. El único ácido alcohol resistente. (19) El tiempo de incubación para la lectura de la prueba coagulasa en tubo es de 2 a 4 horas. Esa señalía que se la siembra. Formado el coágulo ya no lo va a formar. En la 20, un líquido que contiene sustancias tóxicas de algunos grupos microbianos se clasifica como, bueno, si la toxicidad es solo para algunos, es señal de que nos va a permitir crecer. Y como es líquido, eso descarta que sea selectivo, de manera que la respuesta correcta es un medio de enriquecimiento. Esa sería la respuesta, un medio de enriquecimiento.
En la 21 forma parte del sistema mecánico del microscopio. Una función mecánica. En la 22, en la tensión de Gram se emplea como mordiente A, y bueno, la opción se da, y la opción correcta es Gol. Gol es el como mordiente para así que se una mejor a la célula. ...23... La alfa-hemólisis se caracteriza por presentar un color, y bueno, ahí van varias opciones. La alfa-hemólisis es verde y amarillo. En la 24, las bacterias que poseen una gruesa capa en la tensión de Gram toman una coloración. Bueno, esta capa gruesa peptidolicano es propia de las bacterias Gram positivas y por tanto se van a ver violetas. Ese será el color, violeta. En la 25, el carácter diferencial del medio manitol salado está dado por... La respuesta es presencia del manitol. Microorganismos que sean capaces de fermentar el manitol, que el medio se haga amarillo, y que no sea capaz de fermentar el manitol, dejará el medio rojo. Por ahí se diferencia. Bueno, esas son las 25 de después. Vamos si me equivoqué, saqué una calificación de 10. Algo mal aquí. En cuanto a las opciones de respuesta que se señalaron. Bueno, entonces, a mi juicio, las respuestas no hubo dicho. Y alguna duda, comentario sobre un examen en particular, pues pueden plantear en el momento. Y si no lo hay, pues eso sería todo por hoy. Estaríamos viendo las siguientes para continuar con las sesiones prácticas. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Dígame. Es que, a ver, ¿de qué preguntas tú quieres saber la respuesta? Sí, sí. Pero, ¿tus dudas es de todas o de alguna pregunta en particular? Bueno, voy a hacer una revisión rápida, ¿no? ¿Ya puedes ver las imágenes de las preguntas?
entonces voy a responderte rápidamente, ¿no? Estas preguntas y la conclusión a la que llegamos entre todos en cuanto a los medios de cultivo. Primera pregunta, ¿qué azúcares son fermentables? ¿Y qué otros datos da el TCI? Bueno, son fermentables la lactosa, sacarosa y glucosa. Y además el medio permite saber si hay producción de sulfuro de hidrógeno y producción de gas por la fermentación. La segunda, la preferencia por el medio Kliger se debe a que nos permite determinar con precisión si el microorganismo fermenta la lactosa o no la fermenta, cosa que en el TCI no puede saber nunca, porque pudiera ser la sacarosa. La tercera, se debe esa lectura a las 6 horas para poder identificar a los que tienen una ureasa potente, como son las especies de Proteus. A las 24 horas para detectar a la mayoría de las centobacterias y a las 48 horas porque hay algunos que tienen una ureasa débil y a las 24 horas aún no han generado cambio de color en el medio. Por eso es que hay que hacer 3 lecturas en este medio. La siguiente, ¿por qué los microorganismos que degradan el citrato cambian a azul el medio? Se debe a que utilizan sales de amonio como fuente de nitrógeno y esto produce un incremento en el pH, haciendo que el medio pase de verde a azul. No es el citrato directamente, pero sí algo asociado a él, ¿no? Si crece, tendrá que utilizar las sales de amonio. Y en cuanto a los medios, habíamos quedado aquí que, bueno, la motilidad no se puede leer porque no hay suficiente luz para poder verlo bien. El indol es positivo, hay una pequeña franjita rosa arriba. La ornitina descarboxilasa es positiva. El medio, aunque se aclara un poquito en el fondo, no llega a ser amarillo. El TCI es positivo a la fermentación de glucosa, pero no fermenta lactosa o sacarosa porque el pico está rojo. Hay 2 manchitas negras que indican que produce sulfuro de hidrógeno y no se ven roturas, ni grandes burbujas, ni desplazamiento, por tanto es negativo a gas. Esa sería la lectura. En el LIA, el medio definitivamente cambió a color en el fondo, está mucho más claro, tirando ya a amarillo. Arriba sigue siendo púrpura, de manera que eso es lisina descarboxilasa negativo. No hay manchas negras, no se aprecia ahí sulfuro de hidrógeno y tampoco hay desaminación porque el medio no se puso rojo arriba. A la izquierda puedes ver el color rojo y te darás cuenta de que no son iguales el color que hay en el TCI que en el LIA. La urea es positivo, se puso morado, se puso rosado, disculpa, intenso, y el citrato es negativo, el microorganismo no creció y el medio permaneció verde. Esas fueron las respuestas que consideramos. ¿Alguna duda, comentario, pregunta adicional? Ok. Bueno, entonces hasta el próximo martes. Muchas gracias. Gracias, profe.